Hola amigos, hoy con un nuevo ejercicio de balance de proceso metalúrgico y hoy día vamos a realizar un ejercicio de balance, ¿cierto? Que corresponde a un circuito de flotación, en donde nos presentan el siguiente flowsheet o diagrama, ¿cierto? Donde está compuesto por dos celdas de flotación, ¿cierto? De este proceso y unos respectivos flujos de entrada y de salida. Bueno, este ejercicio dice lo siguiente: calcular todos los flujos faltantes y sus respectivas leyes de la siguiente figura o flowsheet, considerando que la recuperación global de todo el proceso es de un 90%. Además, calcular la recuperación de cada celda. Bueno, para comenzar con este ejercicio uno tiene que, en primer lugar, establecer ciertas leyes, ¿cierto? Si se puede decir de alguna forma. En este ejercicio, ¿cierto? Vamos a trabajar con balance de materia en estado estacionario. Es decir, que toda la materia que entra, ¿cierto? O todos los flujos que entran tienen que ser igual a todos los flujos de salida. En este modo, ¿cierto? En estado estacionario, ¿cierto? Se entiende que no va a haber ni acumulación de materia, no va a haber pérdida de materia, ni tampoco obviamente generación de materia. Es decir, todo lo que entra es igual a lo que sale. Entonces ese es, digamos, la forma de abordar este tipo de problema. Así que lo siguiente, ¿cierto? Sería establecer una caja negra, ¿cierto? En los libros generalmente lo llaman de esa forma. Eh, lo cual nos lleva, ¿cierto? A verificar, ¿cierto? O mejor dicho, visualizar los flujos que entran y los flujos que salen. Por ejemplo, yo acá hice una caja negra, este círculo rojo que dibujé. Ahí se aprecia claramente que el flujo de entrada es la corriente F1 y los flujos de salida sería la corriente F4 y la corriente F6. Así también yo podría hacer una caja negra en la primera celda, ¿cierto? En la primera celda de flotación, y ahí estaría entrando el flujo de entrada F1 y saldría el F2 con el F3. Como también podría haber hecho una caja negra, ¿cierto? En la celda número 2, en donde el flujo de entrada sería el F3 y las salidas serían F5 y F4. Entonces uno tiene que elegir la caja negra o dicho de otra forma, por dónde va a comenzar el ejercicio, y eso muchas veces la forma de discernir, ¿cierto? Por dónde comenzar este tipo de ejercicio es justamente visualizar los datos que nos están entregando. Por ejemplo, si yo quisiera comenzar en la celda número 1, los datos que tengo, claro, tengo el dato de la alimentación, tengo la ley de la alimentación, y tengo el peso del cobre, ¿cierto? Del fino, y tengo la ley. Y en el flujo 3, en el F3, ¿cierto? No tengo ninguna información. Entonces podría comenzar por ahí, ¿cierto? Pero creo que más fácil saldría comenzar con una caja negra, ¿cierto? En forma global. ¿Por qué? Porque me están dando un dato muy relevante, que la recuperación global de todo el proceso es de 90%. Entonces ya ese dato me va a permitir inmediatamente sacar un flujo. Entonces vamos a comenzar analizando el circuito global. Entonces hay que recordar la fórmula de la recuperación. La fórmula de la recuperación metalúrgica, escrita en su forma más general, nos dice que el peso al concentrado multiplicado por su ley, ¿cierto? Las letras mayúsculas son los pesos y las letras minúsculas son las leyes. Entonces nos dice que la recuperación metalúrgica es el peso del concentrado multiplicado por su ley, y eso dividido por el peso de la alimentación y multiplicado por su respectiva ley, y todo eso multiplicado por 100. Eso es la recuperación metalúrgica. Entonces esa fórmula yo la puedo aplicar en la primera celda, en la segunda celda, o bien la puedo aplicar a todo el proceso. En este caso nos dieron un dato que
la recuperación metalúrgica global, es decir, de todo el proceso, es de un 90%. Entonces, ¿cómo quedaría ese dato? Si yo analizo ahora la recuperación global, ¿cómo quedaría? Me dicen que es el peso del concentrado. En este caso sería el flujo F6, ¿cierto? Porque es el concentrado final de todo el proceso. Y multiplicado por su respectiva ley. Y afortunadamente nos están dando ese valor. En el flujo F6 nos dicen que la ley de cobre es de un 10%. Y todo eso dividido por su respectiva alimentación. Y la alimentación que ingresa a todo el circuito global sería el F1 multiplicado por su respectiva ley, que también nos dieron esos datos. Entonces acá está prácticamente resuelto el flujo F6. Porque si yo reviso esta relación que acabamos de construir, tengo la recuperación global, el F1 lo conozco, ahí me lo dieron, ¿cierto? Las 170.000 toneladas. Tengo las leyes, entonces fácilmente puedo despejar el flujo F6. Entonces, esto ya es pura álgebra, ¿cierto? Entonces al despejar, ¿cierto? F6 me da la siguiente relación. F6 es igual a la recuperación global por F1 por 0,55 y todo eso dividido en 10 y por 100. Y reemplazando los respectivos valores, la recuperación global me la dieron, 90, el F1 es 170.000 por 0,55, ¿cierto? Y todo eso dividido en 10 y por 100. Y cuando ustedes ingresen esos números a la calculadora, a mí me dio, y a ustedes también le va a dar, 8.415 toneladas. Entonces hemos descubierto, ¿cierto?, el flujo F6. Genial, ¿cierto? Tenemos el primer flujo encontrado. Entonces ese dato lo vamos a reemplazar ahora en nuestro diagrama. Ahí está incluido ya, ¿cierto? Yo lo puse con color rojo. Perfecto. Encontramos el flujo final, el F6. Entonces, continuando con nuestro análisis, ¿cierto? De que todo lo que entra es igual a lo que sale, podemos plantear ahora un balance de masa, ¿cierto? Global. Como todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, entonces podemos establecer el siguiente balance, ¿cierto? Balance de masa global. Sería igual a la entrada, que sería F1, y eso tendría que ser igual a F4, porque acá está la salida, F4, más F6, acá está la otra salida. Y de acá yo puedo obtener fácilmente el F4, porque el F1 lo conozco, me lo dieron, y el F6 lo acabamos de resolver. Entonces, este balance de masa global, despejando el F4, sería igual a F1 menos F6. Y reemplazando, ¿cierto? El F1 vale 170.000, menos el F6 que vale 8.415. Y esos datos, al llevarlo a la calculadora, me da un valor de 161.585 toneladas. Perfecto. Acabamos de encontrar, ¿cierto?, el F4. Muy bien, este número entonces lo vamos a registrar en nuestro flowsheet. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora lo que podríamos hacer es comenzar a atacar, ¿cierto?, con este sistema llamado de las cajas negras, ¿cierto?, en la celda número 1. Entonces, acá si yo analizo la corriente F2, ¿cierto?, me dieron el peso del fino, que son los 336,6 toneladas, y me dieron la ley del cobre. Entonces yo con esos datos podría sacar inmediatamente el F2. ¿Por qué? Porque si uno analiza el concepto de ley, ¿qué cosa es la ley? O qué es lo que se entiende, ¿cierto?, en el lenguaje metalúrgico. La ley sería igual a las masas de los finos o de la especie útil, ¿cierto? Y todo eso dividido por la masa total. Y obviamente multiplicado por 100. Entonces ese es el concepto de ley.
Y en este caso yo tengo la ley, que sería el 6%, la masa de los finos o especie útil, que en este ejercicio obviamente es el cobre, también lo tengo, que son los 336,6, y la masa total, que en este caso sería F2, que eso no lo tengo, pero lo puedo despejar y obtener de inmediato. Entonces, si yo reemplazo, ¿cierto? Ahí están los valores, 6 es igual a 336,6 y todo eso es dividido por F2 y obviamente multiplicado por 100. Entonces ahí nuevamente álgebra de primero medio o de, ¿cierto? O de secundaria. Despejamos F2. Me queda esa relación 336,6 dividido por 6 y todo eso multiplicado en 100. Y al ingresar esos datos de la calculadora, a mí me da, y a ustedes también debería darles, 5.610 toneladas. Genial, hemos encontrado F2. Entonces ahora ese valor lo vamos a registrar, ¿cierto? En nuestro flowsheet. Ahí está. Y siguiendo con el análisis en la primera celda, ahora podemos plantear un balance de sólidos, ¿cierto? Podemos plantear un balance de sólidos con el flujo 1 que está entrando y está saliendo el flujo 2 que ya lo conozco y más el flujo 3 que por ahora lo desconozco, pero al plantear ese balance, ¿cierto? De masa lo podemos encontrar muy fácilmente. Por lo tanto, balance de masa en la primera celda sería igual al flujo de entrada F1, ¿cierto? Y todo eso tiene que ser igual a los flujos de salida, es decir, F2 más F3. Y fácil porque el F1 lo conozco, el F2 recién lo calculamos, entonces por ende podemos sacar el F3. Entonces, despejando el F3, me quedaría F3 es igual a F1 menos F2. Y reemplazando, ¿cierto? El F1 vale 170.000 menos F2 5.610. Y esos números, al ingresarlo en nuestra calculadora, nos da un valor de 164.390 toneladas. Y hemos encontrado el valor de F3. Entonces lo vamos a reemplazar en nuestro flowsheet o diagrama. Ahí está. Entonces ya tenemos prácticamente todas las corrientes, ¿cierto? O los flujos. Solamente nos faltaría determinar F5. Y F5 sale de la misma forma como lo hicimos en la primera celda. Es decir, vamos a plantear ahora una caja negra en la segunda celda, ¿cierto? Y ahí se aprecia claramente el flujo de entrada, que sería F3, y el flujo de salida, que sería F5, en conjunto con F4. Entonces, al plantear un balance de masa, sería igual. Flujo de entrada, ¿cierto? F3 tiene que ser igual a F5 más F4. Y el F3 lo conozco, el F4 también, ¿cierto? Entonces estaríamos en condiciones de calcular F5. Entonces, al despejar F5, me quedaría que es igual a F3 menos F4. Y el F3, ¿cierto? Ya lo sacamos. El F4 lo calculamos de hace rato. Así que por lo tanto, reemplazando, sería el F3 164.390 menos el F4, que es 161.585. Y esos valores al ingresar a la calculadora, a mí me da, y a ustedes también le va a dar, ¿cierto? 2.805 toneladas. Y ese sería el valor de F5. Entonces, ahí estaríamos, ¿cierto? Con ese valor. Ahí está, el F5, 2.805 toneladas. Entonces ahí lo ingresamos, ¿cierto? En nuestro flowsheet. Listo, hemos calculado todos los flujos. Y también nos piden las leyes, ¿cierto? En digamos, los flujos donde por ahora no se conocen. Entonces,
vamos a comenzar, ¿cierto?, con un balance global nuevamente, ¿cierto? O una caja negra global para poder calcular la cantidad de finos que existe en la corriente F4. Por lo tanto, voy a plantear un balance de finos global. Entonces, en el balance de fino global, se entiende que sería el flujo de masa, ¿cierto?, multiplicado por su respectiva ley. Entonces, en el balance de fino global sería F1 multiplicado por su respectiva ley, ¿cierto?, que son las letras minúsculas. Eso tiene que ser igual a los finos, ¿cierto?, que se me van por la corriente F6, ¿cierto? Acá está. Sería F6, que sería la corriente de masa, ¿cierto?, multiplicada por su respectiva ley, más F4 multiplicado, ¿cierto?, por su respectiva ley. Entonces así se plantea un balance de fino. En este caso, un balance de fino global. Y tengo todo. El F1 lo conozco, ¿cierto? Son las 170.000 toneladas. La ley en la corriente F1 me la dieron, ¿cierto?, que es el 0,55%. En la corriente 6 también hemos calculado, ¿cierto?, ese flujo. Ahí están los 8.415 toneladas, ¿cierto? Y multiplicado por su respectiva ley, que también la habían entregado, que es un 10%. Más el F4, aquí está, el flujo de F4. Y multiplicado por su respectiva ley, que justamente esa sería nuestra incógnita. Entonces habría que despejar, ¿cierto?, la ley que existe en la corriente F4. Entonces esto es pura álgebra, ¿cierto? Despejar la ley en la corriente F4 y finalmente proceder a su reemplazo. 170.000 por 0,55, que sería el fino en la alimentación, menos los 8.415 multiplicado por 10, que serían los finos, ¿cierto?, de nuestro concentrado final. Y todo eso dividido por 161.585. Y ese valor, al ingresar a la calculadora, ¿cierto?, todos estos números, a mí me dio un valor de 0,058%. Por lo tanto, esa es la ley, ¿cierto?, que existe en el flujo F4. Entonces, vamos a reemplazar el valor. Ahí ya lo agregamos, ¿cierto? Acá está, cobre igual a 0,058%. La ley que existe en este flujo. Bien, ahora podríamos calcular, ¿cierto?, las otras leyes faltantes, ¿cierto?, planteando ahora balances parciales. Vamos a analizar de nuevo lo que sucede en la celda número 1. Entonces vamos a plantear un balance de finos en esa celda. Entonces nuevamente sería el balance de finos, sería los finos que entran en la alimentación, tiene que ser igual a los finos que se van por el concentrado, ¿cierto?, y los finos que se van por esta cola o relave, ¿cierto?, este flujo del F3. Entonces, planteando un balance de fino en la primera celda sería igual a F1, ¿cierto?, por su respectiva ley, igual a F2 por su respectiva ley, más F3 por su respectiva ley. Y acá, como se habrán dado cuenta, el F1 lo conozco, son las 170.000. La ley en F1 también la conozco, 0,55%. El flujo 2, ¿cierto?, también lo conozco, 5.610 toneladas. La ley en el flujo 2 sería un 6%, también lo conozco. Más F3, el flujo, también lo conocemos, ¿cierto?, 164.390. Y la ley en F3, que sería nuestra incógnita. Entonces, por lo tanto, habría que despejar esa ley que existe en el flujo 3. Obviamente, esto es álgebra básica, es un despeje muy, muy sencillo. Y llega el momento de reemplazar los números. 170.000 por 0,55 menos 5.610 por 6, y todo eso dividido en 164.390. Bueno, el resto lo hace la calculadora y nos da un valor de 0,364%. Y esa sería la ley que existe en ese flujo.
Entonces, por lo tanto, lo vamos a reemplazar en nuestro flowchart. Ahí está. Y finalmente nos faltaría sacar la ley que existe en el flujo F5. Y nuevamente plantearíamos un balance de fino, ¿cierto? Obviamente en la segunda celda, ¿cierto? Entonces ahí vamos a plantear el balance de fino. Serían los finos que entran por la corriente F3. Tienen que ser igual a los finos que se van por la corriente 5. Y tienen que ser igual a los finos que se van por la corriente F4. Entonces, balance de fino en la segunda celda tiene que ser igual a F3 por su respectiva ley, igual a F5 por su respectiva ley, más F4 por su respectiva ley. Entonces, el F3, ¿cierto? Ya lo conocemos, ¿cierto? Ahí está, serían los 164.390 por su respectiva ley, ¿cierto? Que lo acabamos de calcular, 0,364%. Igual al F5, que sería la masa, ¿cierto? Del flujo. Ahí está, serían los 2805 por su respectiva ley, que sería nuestra incógnita. Más el F4, el flujo, ¿cierto? Sería las 161.585 y multiplicado por su respectiva ley, ¿cierto? Que ya la habíamos calculado. La ley en este flujo sería 0,058%. Entonces, en este caso, nuestra incógnita sería la ley en este flujo, en el flujo F5. Entonces, nuevamente, álgebra básica, hay que despejar la ley, ¿cierto? En el flujo 5. Ahí está despejado. Y el resto sería reemplazar 164.390 por 0,364 menos 161.585 por 0,058 y todo eso dividido en 2.805. Y como siempre, el mayor trabajo se lo lleva la calculadora y a mí me da un valor de 17,991%. Y esa sería nuestra ley en ese flujo. Ahí está agregado, ¿cierto? Y ahí tendríamos todas las leyes, ¿cierto? De los flujos que nos estaban pidiendo calcular. Y finalmente, ¿cierto? Nos estaban pidiendo, por último, calcular la recuperación de cada celda. Entonces vamos a calcular la recuperación metalúrgica en la primera celda, ¿cierto? Acuérdense del concepto de recuperación, ¿cierto? El concepto de recuperación sería el peso del concentrado multiplicado por su respectiva ley y todo eso dividido por el peso de la alimentación por su respectiva ley y todo eso multiplicado por 100. Entonces, haciendo la analogía, ¿cierto? Con el concepto de recuperación metalúrgica sería, en la primera celda, ¿cuál sería nuestro concentrado? Obviamente sería el flujo F2. Entonces ahí está, ¿cierto? El flujo F2 multiplicado por su respectiva ley. Y todo eso tiene que ser dividido por la alimentación que ingresa a esa celda, que sería F1 por su respectiva ley. Entonces, reemplazando, F2 sería 5.610 por 6. Y todo eso dividido por 170.000 multiplicado por 0,55. Y todo eso, ¿cierto? Multiplicado por 100. Y la calculadora me arroja un valor de 36%. Entonces, esa es la recuperación metalúrgica que se está alcanzando en esa celda. Entonces, ahora analicemos la recuperación metalúrgica en la segunda celda. Ahí agregamos la recuperación, 36%. Entonces, sería lo mismo la recuperación metalúrgica en la segunda celda, siempre manteniendo el concepto peso del concentrado por su ley y todo eso dividido por el peso de la alimentación por su ley y todo eso multiplicado por 100. Entonces en este caso, ¿cierto? Nuestro concentrado sería el F5 por su respectiva ley y la alimentación que ingresa a la segunda celda es F3 por su respectiva ley. Entonces reemplazando los valores serían 2.805 por 17,991
Y todo eso dividido en la alimentación, que serían los 164.390, y multiplicado por su respectiva ley, que es 0,364. Y todo eso multiplicado por 100. Y la calculadora me entrega el valor de un 84,336%. Entonces ese es el valor, ¿cierto?, de la recuperación metalúrgica en esa celda. Muy bien. Hemos calculado todo lo que nos pedía el ejercicio. Básicamente en esto hay que mantener los conceptos, ¿cierto?, de balance en estado estacionario. Todo lo que entra es igual a lo que sale. El concepto de recuperación metalúrgica, ¿cierto? Eso no, bueno, hay dos formas de expresar la recuperación metalúrgica. Una es en base exclusivamente a leyes, ¿cierto? Y la otra es considerando el peso, ¿cierto?, del concentrado por su ley y dividido, ¿cierto?, por el peso de la alimentación por su ley. Y todo eso multiplicado por 100. Así que ese sería el ejercicio. Nos vemos en un próximo video. Chao.